la entrada al milenio. Ok, entonces una de las cosas que habíamos visto es que habían 3 etapas de la iglesia. Una era la etapa de la cebada, la cosecha de la cebada, ¿sí? La cosecha de la cebada. La otra era la cosecha del trigo. Amén. Y la otra era la vendimia de las uvas. Esto ya se refiere a la época tribulacionaria. Cuando nosotros hablamos de cebada, hablamos nosotros de lo que son las primicias. Esto no lo voy a repetir porque esto ya hemos platicado de las primicias de los vivientes el hijo de este. Vamos a platicar un poquito hoy, ¿verdad? Del hijo maduro de Apocalipsis capítulo 12, en donde dice que el hijo maduro va a regir las naciones con vara de hierro. Ok, pero esto se va a dar en el momento de la entrada al milenio. Miren cómo vamos a entrar al milenio. La transformación o la muerte. Cualquiera de las dos cosas nos puede alcanzar. Esperemos que sea la transformación, ¿verdad? Amén. Aleluya. Ok, entonces las primicias, los vivientes, el hijo maduro, el águila de Apocalipsis 8, que está hablando de lo mismo también, los que salen, ¿verdad? 8:13 creo que es. El hijo maduro, el águila, la cebada, las primicias, los vivientes. ¿Cuál me falta ahí? Me falta los vencedores. Sí, los más que vencedores, que son sacados también, que son arrebatados como primicias para Dios, ¿verdad? Estos son, dice en Apocalipsis, en el capítulo 7, y después los vemos en Apocalipsis 14, que dice, estos son vírgenes, dice. Entonces hay 7 calificativos que se le dan a estos que salen. Estos van a venir con Cristo. No voy a poner ahí la flecha porque eso ya lo hemos visto. Pero aquí hay algo importante, porque mientras se desarrolla la tribulación, o sea, el trigo y las uvas, mientras se va desarrollando esto, entonces suceden lo que son las parucías. Las parucías, ¿por qué? Porque esto ya estamos hablando de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es solamente un evento aislado, sino que la segunda venida de Cristo viene a través de una venida secreta, y viene una venida pública. Entonces, esto es en secreto, y luego ya vamos a poner la venida pública para ver en dónde nos va a ir quedando. Pero cuando hablamos de la segunda venida, se dan lo que son las parucías, se dan lo que son la epifanía, siempre relacionado. Y faneros. Estas 3 palabras o 4 palabras quieren decir revelación, manifestación, quitar el velo. Entonces, eso se da en la segunda venida del Hijo de Dios. Eso se da en la segunda venida. Eso es inminente, y eso va a venir con el propósito de ayudar a aquellos que se queden. De ayudar a aquellos que se van a quedar. ¿Quiénes se van a quedar? Se van a quedar, digamos, de la iglesia van a haber 2 grupos. Uno que se va, que está aquí, y los que se quedan en condición de trigo. Se quedan en condición de trigo con el propósito de ser purificados, con el propósito de ser emblanquecidos, con el propósito de ser limpiados. ¿En dónde? En la tribulación. Esto ya estamos hablando de una época tribulacionaria. Ok. Ahí voy bien rápido porque necesito entrar al centro del tema. Ok, aquí, al final de esto se da
la batalla que habíamos hablado, que era Armagedón. Armagedón. Aquí es donde se da, en este punto de aquí, se da la rebelión ¿de quién? La rebelión de la bestia y del falso profeta. En este punto, recuérdense que esto es una línea de tiempo, lo que le estoy dibujando ahí. Entonces aquí se da la rebelión de la bestia, del falso profeta, esto lo vimos, y la caída de Babilonia. Caída de Babilonia. Cayó la gran ramera, el anuncio, ¿verdad? En 18 y 19. Y entonces viene y se congregan las naciones, según el Salmo capítulo 2, se congregan en un valle que es el valle de Megiddo. Ahí es donde se congregan para la gran batalla. Aquí en Megiddo se congregan, y entonces ahí es donde viene el Señor y con el espíritu de su boca destruye a estos que se rebelaron. A estos que se rebelaron los destruye, pero al único que no destruye es a Satanás, ¿verdad? No lo destruye, sino que lo que hace es que el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el Señor lo reprenda, lo envía al abismo, donde debe ser reservado por un poco de tiempo. Ahí debe ser, ahí él se va, ahí lo van a aprisionar en el abismo. Posiblemente lo van a tener en el Tártaro, que es donde tienen las prisiones para los ángeles. Posiblemente ahí lo van a meter. Como recuérdense que él es un ángel, es un querubín, es una estirpe de ángeles. Entonces seguramente lo van a meter acá al abismo, en el Tártaro. Ahí lo van a tener reservado por 1000 años. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Porque luego de Armagedón hay algunas naciones que todavía quedan sobre la tierra, y entonces viene el juicio de las naciones. El juicio de las naciones se da con el propósito de separar las ovejas de los cabritos, dice, ¿verdad? Las ovejas de las cabras, vamos a ponerlas. Entonces viene y entonces se separan estas dos, y entonces las cabras son lanzadas al lago de fuego. Eso es lo que dice Mateo capítulo 25. Del verso 31 en adelante dice que van a ser lanzadas al lago de fuego. Entonces estas naciones que no quisieron, ¿por qué? Porque en medio de esto hay un ángel que sale en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a dibujarlo acá. De aquí hasta acá. Luego busca usted el verso, pero en Apocalipsis 14 está ahí, y se predica el evangelio eterno. El evangelio eterno, que es previo, ¿verdad? Previo a la eternidad milenial. ¿Sí? Entonces se predica el evangelio eterno, y entonces lo que se está preparando ahí es precisamente el título que usted tiene en la pantalla: la entrada al milenio. La entrada al milenio se da entonces después de esto que se va dando acá. Ok, ahora vamos a ver quiénes son. Aquí tengo mi diagrama, y por eso es que trato de no perderme, hermano. Lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Dice, me viste con hambre. Vamos a poner, me viste con hambre y no me diste de comer. Me viste con sed y no me diste de beber. Me viste enfermo y no me visitasteis. Me viste en la cárcel y no vinisteis a mí.
fui extranjero y no me recibisteis. Extranjero. ¿Mira ahí? Ok. Y estaba desnudo y no me cubristeis. 6 cosas. ¿Por qué? Porque este es un juicio a la humanidad. Recuérdense que el número 6 es un número que representa al hombre. Entonces son 6 cosas sobre las cuales se va a juzgar a estas naciones, en donde se van a seleccionar las ovejas de los cabros. Ahora, entonces viene y ya se prepara la entrada al milenio. A los que entran, en algunas partes usted va a encontrar que les llama justos. Y a los que no entran, les llama impíos. Ok, ahí lo voy a dejar porque necesito dibujar algunas otras cosas más ahí, pero necesito también ponerle el pie de imprenta y los textos que van a ir acuñando todo esto que estamos hablando, hermano. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo amén. Es decir, como una conclusión de algo. Y entonces dan ellos, hermano, una nueva adoración. Es la nueva adoración milenial, en donde muchas cosas van a ser reconstruidas. Muchas cosas, y dentro de las cosas que van a ser reconstruidas va a ser la adoración. La adoración. Por eso es que, hermano, el tabernáculo de David debe ser reconstruido. Y el tabernáculo de David va a ser reconstruido plenamente cuando David esté sentado en el trono. Es decir, cuando el hijo de David, que es Cristo, se siente en el trono de su padre, en el trono de David. Y eso va a ser en la época que hoy vamos a analizar un poquito mejor. Apocalipsis capítulo 19, verso 15, dice, de su boca sale una espada afilada. Eso es importante, hermano. Eso es bien importante para poder entender las cosas que van a pasar en el milenio. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ok. Entonces, recuérdese que mientras se estaba desarrollando esto, yo le presenté hace mucho tiempo, hermano. Ya hoy, yo no sé si usted ya se ha dado cuenta, pero hoy es el estudio número 50 de esto. Y hace mucho tiempo hablamos acerca de los reinos, cómo se iba levantando, cómo se levantó el reino babilónico, después cómo vino el persa, después cómo vino el griego, después cómo vino Roma. Y entonces esos reinos estaban representados en una estatua que Nabucodonosor sueña. Creo que es capítulo 2 de Daniel. Sueña una estatua y entonces al final dice que viene una piedra y entonces bota la estatua. Pero esa piedra es Cristo definitivamente, pero en la implantación de un nuevo reino que no tiene fin. Reino por siempre y para siempre. Es el reino del Señor. Entonces viene y bota esa estatua. Entonces ese reino que se levanta es un reino que está aquí tipificado en esta espada afilada y en la vara con la cual se va a regir este nuevo reino. Porque hay una vara. Recuérdense, la vara representa autoridad. Y entonces, pero esa es una vara de hierro. Es una vara de hierro. Entonces, cuando nosotros vemos la imagen de esto, de Nabucodonosor, entendemos que estos reinos están acá y que van a ser destrozados por el nuevo reino que se va a establecer acá. De aquí para acá lo voy a dibujar, que es el reino de Babilonia. Si lo mira con este marcador, ¿sí se ve?
Ok. Medo-Persia, Grecia, y el último, ¿cuál le dije? Roma. Ok. Entonces viene y entonces se establece el reino de los cielos. O pongámosle el reino de Dios, ¿verdad? Para no confundirnos, porque si no va a pensar usted que esto es en el cielo, pero esto es en la tierra. El reino de Dios. Por eso el Señor, la oración que le hacía es: vénganos tu reino en la tierra como en el cielo. En la tierra entonces se va a establecer un reino. Entonces ese reino va a golpear contra estos reinos y los va a desmoronar, los va a desbaratar, porque estos reinos van a caer aquí. Esos reinos van a caer. Ahí se va a juntar la bestia, ahí se va a juntar el falso profeta, ahí van a estar, hermanos, las naciones, ahí van a venir los reyes del oriente, ahí va a venir Gog, van a venir, yo se lo expliqué, van a venir a pelear, y entonces cuando vengan a pelear viene el Señor y desbarata. Eso es el sueño de Nabucodonosor. Pero aquí dice que va a ser con vara de hierro. Ok, Job 28 dice que el hierro se saca de la tierra. 27:17. Ah, sí, ok. 27:17. ¿Cómo dice, hijo? Ok, hierro con hierro. Entonces, aquí viene un reino de hierro. ¿Estamos? Y aquí se le opone otro reino de hierro. ¿Por qué? Porque cuando sale, por eso le puse toda la lista aquí, cuando sale el hijo maduro, esto está en Apocalipsis capítulo 12, dice que el hijo maduro, el hijo huíos, regirá las naciones con vara de hierro. Entonces, este hijo maduro, hermano, viene y entonces, por eso le estoy poniendo este color acá, viene y es el hierro que viene a regir en el nuevo reino. Job 28, ¿qué es? ¿12? 28:2. Del hierro se saca ¿de dónde? De la tierra. ¿Y estos de dónde fueron sacados? De la tierra. Entonces ellos fueron formados con el propósito ellos fueron llamados con el propósito de conformar un nuevo reino. Por eso es que dice que nosotros, Apocalipsis 1:7 y 1:5 y más adelante en el 7 dice que nosotros fuimos llamados un reino de sacerdotes. Pero dice, fuimos llamados reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ellos, los que están acá, que somos nosotros, en el nombre de Jesús, por fe, creyendo y teniendo esperanza, ¿verdad? Y mucho optimismo. Entonces, estos vendríamos a ser nosotros los que somos llamados reyes y legisladores. Reyes en esta época. ¿En qué época? En la época milenaria. Que es donde empieza el reino eterno. Salmo capítulo 2, verso 8. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Entonces, eso está en el Salmo capítulo 2, verso 8. Salmo 2, 8. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Entonces está hablando de los que vencen
les van a dar autoridad como de hierro. Apocalipsis 2:26 le leí. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Entonces, por eso es que este hierro con hierro se aguzan acá. Se opone un hierro al otro y un hierro desmenuza al reino que estaba establecido, que es este reino terrenal. Yo espero que me esté dando a entender, hermano. Apocalipsis capítulo 12, verso 5, ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado. Este es el hijo maduro, mire, fue arrebatado. Entonces, ¿vamos a regresar? Sí, vamos a regresar. Los más que vencedores, no pongamos vamos, pues van a regresar, pues los más que vencedores, hermano. Porque no oigo muchos amenes. Van a regresar los más que vencedores para regir con el Señor. Y se van a sentar en el trono y van a reinar. Ok, ahorita te le voy a enseñar otros versos. Porque cuando se da la batalla acá, de Armagedón, viene el Señor y entonces desmenuza. Y es donde ellos sitian a Jerusalén. Y entonces el Señor dice, Jeremías 25:30, tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde la morada de su santidad dará su voz. Enfurecido rugirá sobre su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque Jehová tiene litigio con las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Entonces, por eso es que los impíos son exterminados acá, pero los justos son trasladados. Los justos son trasladados con el Mesías. Aleluya. Dentro de estos, hermanos, dentro de esto, aquí las naciones judías deberían de estar ya alineadas. Bueno, mire pues. Entonces viene y se establece lo que dice Lucas capítulo 1, verso 33. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Entonces aquí vienen y los hijos de Jacob. Aquí vienen los hijos de Jacob. Son parte de su reino. Entonces ahí le dan el trono al hijo de David, que es el Hijo del Altísimo, que es Jesús. Aleluya. Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Entonces, cuando estén ellos aquí en el gran problema judío, hermano, en donde ellos están aprisionados por todos lados, lo van a ver a él defendiéndolos. Lo van a ver a él y entonces van a reconocerlo como el Mesías, y entonces en ese momento va a haber un derramamiento del Espíritu Santo de la manera que lo hubo en Hechos capítulo 2.
en donde se derramó el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué pasó, hermano? El Espíritu Santo había sido apartado acá, pero aquí hay un derramamiento del Espíritu. Derramamiento del Espíritu. ¿Sobre quiénes? Sobre su pueblo. Sobre los moradores de Jerusalén, el Espíritu de gracia y de oración. Entonces, todas estas cosas se dan ahí, hermano. El valle de Megiddo es un valle grande, yo se lo enseñé la vez pasada. Y en ese valle de Megiddo, digamos que este sea el valle de Megiddo, en el centro está la fortaleza de Jerusalén, aquí. Y entonces todos los ejércitos van a confluir acá, del norte, del sur, del este, del oeste, van a atacarlo, y entonces cuando lo estén atacando se va a levantar. Y por eso el mensaje escatológico del Señor Jesucristo fue desde el monte de los olivos, porque cuando ellos llegaron, Mateo 24 dice que estaban sentados en el monte de los olivos, y ellos le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? Y el Señor les empezó a decir, les empezó a declarar lo que iba a pasar y cómo ellos se tenían que comportar cuando viniera este momento. Entonces, cuando ellos estén siendo atacados acá y cercados desde todos lados, lo que va a suceder es que va a haber la manifestación, la epifanía, que ya lo pusimos ahí, y entonces va a destruir a los enemigos. La bestia, el falso profeta y la gran matanza, que yo ya le conté de eso. Millones de muertos acá. Entonces, es el mismo llanto que va a haber para los enemigos, va a haber para los que estén aquí adentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, y ellos van a entender, ellos van a comprender. Y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces ahí va a venir, hermano, un espíritu de arrepentimiento, y entonces ellos van a estar listos. Esto se da acá. Ellos van a estar listos para el juicio de las naciones. Ellos van a estar preparados. Veamos esto. Daniel capítulo 7, verso 25. En ese color aqua está hablando del reinado del anticristo, y vea usted la transición del reino. Él proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempo y por medio tiempo. Eso está hablando de este tiempo, ¿sí? Aquí. Ok. Ese es el reinado del anticristo. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Entonces ahí viene una época de transición en donde va a haber un juicio y un castigo. Esto, lo que le decía acá, un juicio y un castigo. ¿Estamos? Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Esto no está hablando del cielo, hermano. Esto no está hablando del cielo. Esto está hablando del inicio del reino eterno, que es un reino que empieza acá, y del que hoy tendríamos que platicar un poco acerca de él. De los 1000 años que menciona la Biblia, 1000 años, en donde el Señor se sienta en el trono de David y juzga con equidad a las naciones. Entonces, ¿cómo se da ya vimos cómo se da la transición? Ya vimos cómo caen todos estos reinos que se levantaron. Ya vimos cómo la tierra queda casi desolada, destruida completamente, pero todavía Dios se guarda un remanente sobre la tierra, que son aquellos que van a ser trasladados al milenio, ya después de haber ejercido el juicio sobre los impíos.
Los cabritos son enviados al lago de fuego y entonces estos justos, estas ovejas, entran en la nueva etapa, en la época milenial. Entonces, ¿qué es el milenio? ¿Qué es el milenio? Ok, analicemos un poco, hermano, acerca de las formas de gobierno que existen y que han existido en la humanidad. Una de esas formas de gobierno es la oligarquía. La oligarquía, esto no es tan importante que usted se lo aprenda, pero sí me interesa que lleguemos al gobierno que se va a ejercer precisamente en la época milenial. Es el gobierno de un pequeño grupo de personas de la misma clase social, riqueza o filiación. O sea, es un grupo selecto. Entonces, los oligarcas en algunos lugares, especialmente en Europa, ¿verdad? Se formaban gobiernos oligarcas y que funcionaban de esa manera. Entonces, esto dio lugar a lo que se conocía como la plutocracia, que esto ya es el gobierno en manos de los ricos. Entonces los ricos eran los que gobernaban. Ya no solamente había una clase social, sino que era con base en la mayor riqueza, era la que proponía el tipo de gobierno. Entonces el que más tenía era el que gobernaba. Luego de esto, entonces surgió lo que era la monarquía, que es el gobierno de un rey o de un monarca. Entonces ya no es solamente, digamos, el gobierno de una élite específica, sino que había un rey nombrado, no elegido, sino que un rey nombrado. Ok, esto daba lugar a lo que se conocía como la dictadura. Entonces ya el que había sido nombrado rey llegaba a tener tanto poder que ya no había un control sobre lo que el rey hacía. Entonces esta dictadura hacía lo que se le daba la gana, el gobierno de una sola persona sobre todo un pueblo, sobre toda una nación. Y dictaduras pues han habido por mucho tiempo, hermano. Por otro lado, había otro tipo de gobierno que era la democracia. La democracia representa el gobierno del pueblo. Eso es lo que nosotros más conocemos y estamos más relacionados con eso, ¿verdad? No estamos tan relacionados con los otros tipos de gobierno porque no hemos tenido reyes monarcas, sino que aquí en Occidente generalmente no se da eso, pero se da un poco más la democracia. Aparentemente eso es lo óptimo, supuestamente, ¿verdad? Pero esta democracia da lugar a lo que se conoce como la aristocracia. Y la aristocracia ya no es el gobierno del pueblo, sino es el gobierno de los mejores, los más capacitados son los que gobiernan. Y obviamente hacen lo que se les antoja. Y se llegaría a tener una autocracia, que es la voluntad de un solo individuo como suprema ley. Entonces, ¿por qué le enseño todo esto, hermano? Porque al final de cuentas, mire, en la humanidad siempre han existido formas de gobernarse y siempre han habido problemas. Siempre han habido problemas. Amén. Ay, Dios mío, ¿qué viene a dormir usted? Siempre han habido problemas, hermano, en los tipos de gobierno, digamos, tanto en la democracia como en la dictadura, que son los que más conocemos, hay problemas. Hay problemas. Entonces, de esto, lo óptimo, ¿cuál será? Alguien podría decir, hermano, lo óptimo sería la democracia, porque entonces el gobierno lo ejerce el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero no es así, hermano. No es así, porque la forma en que Dios estableció su gobierno y la forma en que Dios
quiso establecer su gobierno sobre el hombre, sobre la creación, sobre el mundo específicamente, es a través de lo que se conoce como la teocracia. Y la teocracia es el gobierno de Dios. Entonces debería de haber, por lo menos dentro de aquellos que se dicen hijos de Dios o hijos del reino, debería de existir una teocracia en donde Dios sea el que gobierne. ¿Sí? Así debería ser, donde Dios sea el que gobierne. Pero generalmente, hermano, esto es muy difícil llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque siempre están los sentimientos, siempre están los deseos, siempre está el querer ser más grande, siempre está muchas veces las intrigas, las envidias, los problemas, y entonces no se puede llegar a tener una auténtica teocracia, aún dentro de la iglesia de Cristo. Es muy difícil. Aunque eso debería ser lo óptimo, hermano. Eso debería ser lo óptimo, que Dios gobernara. Entonces, si usted se da cuenta y analizamos la historia, en Génesis capítulo 1, 26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios estaba tratando de establecer su gobierno desde Edén. Dios estaba tratando, por eso era que todo era armonía en el huerto, todo era armonía. Porque había una teocracia, pero había una teocracia delegada a través de Adán. Entonces aquí va a haber una teocracia, porque va a ser Dios el que gobierne. Pero va a ser una teocracia a través de los legisladores, a través de los regentes. Y todavía pueden haber fallos. Por eso es que la época milenial no es una época perfecta, aunque sí hay un gobierno perfecto. Pero en la época milenial todavía pueden haber fallos. Ok. El otro verso. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti. Eso es cuando ellos quisieron elegir a Saúl. Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces, en el pueblo de Israel, Dios quiso establecer su teocracia, que Dios fuera el que gobernara a través de los profetas. A través, hermanos, dada la ley, Dios les iba a poner reyes, pero conforme a su corazón. Pero ellos pidieron rey conforme al deseo del pueblo. Entonces, hermano, Dios ha querido establecer su gobierno, y eso es lo que va a suceder en el gobierno milenial. Porque el que va a gobernar, Isaías 24, 23 dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine gloriosamente en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos. Entonces el rey va a establecer su reino sobre la tierra. El rey va a establecer su gobierno teniendo delegaciones de acuerdo a su parecer. Y el rey va a ser Jehová de los ejércitos. Ese va a ser un nombre por el cual va a ser conocido ese rey cuando se siente en el trono a reinar. ¿Desde dónde? Monte de Sión, en Jerusalén. Luego Isaías 52 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina.
Se dan cuenta que ese no es un tiempo, ese no es el tiempo de ahora. Porque el reino de Dios no se ha establecido sobre la tierra, no se ha establecido. Este reino tiene que ser destruido para poder dar paso al establecimiento de un nuevo reino. Y ese nuevo reino, hermano, lo que va a hacer es que va a traer buenas nuevas, va a publicar la salvación, va a hacer un edicto en donde todos van a rendirse delante del rey en Jerusalén. Por eso es que aquella historia, no sé de dónde la sacarían, pero me imagino que la han de ver refrendado con lo que dice la palabra, hermano, del que tiene el poder de Jerusalén, tiene el poder del mundo. Porque desde Jerusalén se va a reinar. Ok. Jeremías capítulo 23, verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ese es el nombre, Jehová Sidkenu, que es Jehová, justicia nuestra. Entonces ahí va a estar Judá, ahí va a estar Israel, ahí van a estar los hijos de Jacob. Ahí van a estar los salvos trasladados, ahí van a estar los justos, ahí van a estar aquellos que han pasado, hermano, que pasaron toda esa tribulación y que vivieron la época de Armagedón, pero que salieron ilesos, que perseveraron. Por eso es que dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de esto. Sí. ¿Estamos? Entonces el que persevere hasta el fin, este va a ser trasladado para acá. Ah, qué cosa más linda, hombre. ¿Qué otro nombre se le dará al rey de la tierra? Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿De qué está hablando ahí, hermano? Está hablando de pueblos. Eso sí lo tengo que apuntar acá. Pueblos, naciones y lenguas. Por eso es que tenemos que ver, hermano, cuáles son estos. Esto lo vamos a ver más adelante. No sé si nos da tiempo, pero lo vamos a ver algún día. ¿Qué pueblos, qué naciones, qué lenguas? Sobre ellos se les va a dar dominio. Se le va a dar dominio al rey. Y el nombre es el anciano de días. Aleluya, hermano. Qué gobierno más maravilloso el que va a haber, hombre. Ahí no va a estar ni Obama, ni Donald Trump, ni la Hillary. No, hermano. Ahí, a menos de que ellos se arrepientan, ¿verdad? Y entren como ovejas. Pero de cualquier manera no van a ser esos los gobernantes. No van a ser esos los gobernantes, sino que el gobernante va a ser, hermano, Jehová de los ejércitos, Jehová tu Dios, Jehová Sidkenu y el anciano de días. Aleluya, qué cosa más linda, hombre. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miqueas 4:6. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Entonces se da cuenta, hermano, las ovejitas que habían estado descarriadas, que habían estado lastimadas, van a ser gobernadas por un rey. Aleluya. Por eso es que la decepción judía se va a convertir en una tremenda alegría. Se va a convertir, hermano, en un derramamiento glorioso del Espíritu Santo cuando venga el Señor sobre ellos y los confronte, se les manifieste, y entonces ellos van a reaccionar, y entonces ahí todo Israel va a ser salvo, y ellos van a entrar acá como ovejas a este periodo maravilloso.
Y ahí le voy a dar las características del milenio, hermano. Eso es impresionante. Es maravilloso eso. Ok, va a ser Jehová. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, es decir, que va a ser por siempre, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, la ira de Jehová contra Israel. Aleluya. Qué cosa más terrible iba a decir, ¿verdad? Pero hermosa, hermano. Isaías 33:17, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Entonces él va a estar reinando. Él va a estar reinando. Todavía no es un reino manifestado universalmente a todas las creaciones, sino que es un reino terrenal todavía. Porque después de esto, recuérdense que viene la última batalla. La última batalla es la batalla más terrible, en donde vienen ya potestades, donde ya se desata la ira de Gog, la ira de Magog, y entonces ahí es donde ya este reino es trasladado, hermano, al reino celestial eterno, y es donde dice que las puertas eternas se van a abrir. Y entonces vamos a entrar todos ahí, los que queden. Pero van a ser 1000 años gloriosos, hermano. Aleluya. Las 7 manifestaciones del rey que va a estar reinando acá. Por eso es que a él, hermano, uno de los títulos que le da la Biblia es Rey de Reyes y Señor de Señores. El galardonador, Isaías 62:11. Él va a ser el redentor. Ya no le pongo la cita, hermano, porque eso la busca usted después. Pero estas son las 7 manifestaciones del rey en el periodo de 1000 años. Muy bien. Va a ser redentor. Va a ser juez. ¿Por qué? Porque con justicia va a juzgar a las naciones. Y si hay un juez, por eso le decía, hermano, que el hecho de entrar en la época milenial no quiere decir entrar en una época de infalibilidad. Todavía puede haber falla. Y por eso tiene que haber un juez. Pero el asunto es, hermano, que aquí va a ser una época de juicios instantáneos. El alma que pecare, esa morirá. Y entonces se van a dar juicios instantáneos en donde el impío va a ser destruido. Esa época va a ser una época preciosa, gloriosa, maravillosa. ¿Sabe cómo qué? Como antes de que viniera, digamos, la creación sobre la tierra, había un reino celestial en donde Luzbel era el cuidador de los secretos de Dios. Y un día decidió revelarse. Es decir, en el cielo se dio eso. Y en el milenio podría darse eso todavía. ¿Por qué? Porque van a entrar aquí aquellos que fueron rescatados, pero todavía no han sido perfeccionados.
Todavía tiene que haber una selección ahí. Ok, Isaías capítulo 2, verso 3 dice que el rey va a ser nuestro maestro. Isaías 33, 17 y el verso 22 dice que va a ser un rey y va a ser un legislador. Eso es lo que estábamos viendo ahí. Isaías 40, 10 dice que va a ser nuestro pastor. Y Deuteronomio 18, 15 y el verso 18 dice que va a ser a la manera del pueblo de Israel, va a ser el profeta. Recuérdense que aquí se destruye al falso profeta, aquí. Y por eso le puse ahí la cita de Deuteronomio 18, porque el Señor va a levantar un profeta a la manera de Moisés en el reino eterno. Ok. ¿Dónde va a ser eso? Ya le dije en dónde va a ser, pero aquí está la cita. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos. Entonces, ¿quiénes son los que van a subir a Jerusalén a adorar? Ayúdeme por favor, hermano. ¿Quiénes son los que van a subir a adorar? Hello. Todos. Ahí dice, mire. Sucederá que todo sobreviviente, los sobrevivientes de todas las naciones que fueron contra Jerusalén. O sea que estos hermanos que fueron acá de esas naciones y que se arrepintieron al ver esto, al ver la manifestación, se arrepintieron y entonces ellos van a quedar como un remanente de las naciones y entonces van a subir de año en año para adorar al Rey. Por eso es que eso no puede ser en el cielo. Eso no pudo haber sido en el pasado tampoco, hermano, porque todas las naciones nunca habían subido a Jerusalén. Jerusalén ni siquiera existía. Entonces ahí van a llegar ellos para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos no recibirá lluvia sobre ellos. Entonces el rey va a tener un control absoluto. Ahí sí va a ser una teocracia gloriosa, hermano. Porque él va a tener aún hasta el poder sobre la ecología del planeta. Ok. ¿Qué otra cosa? Isaías capítulo 2, verso 2. Y acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. Y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y él nos enseñará en sus caminos. Por eso es que él va a ser nuestro maestro. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Por eso es que él va a ser el legislador. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces va a haber un gobierno único, glorioso, precioso, establecido acá, como muchos lo han soñado, hermano, en sus países y en el mundo. Muchos han soñado eso, ¿verdad? De que los políticos no se enriquezcan, de que los políticos no hagan hambrear al pueblo, de que hagan buenas leyes, de que juzguen bien, de que hagan todas las cosas bien, que mantengan todo excelentemente. Eso nunca se ha logrado. Nunca se ha logrado, por mucho, hermano, que sea Suiza, por mucho que sea Long Island, hermano. No se ha logrado. Siempre hay injusticias.
siempre hay injusticia, siempre hay nepotismo, siempre hay, hermano, preferencia, siempre hay muchas cosas que hacen que el gobierno falle. Por eso es que Dios va a establecer un gobierno modelo, que es un gobierno teocrático, en donde Dios va a gobernar y todos aquellos que van a estar con Él, que fueron sacados como vivientes y como hijos maduros.